En su ministerio, el Señor Jesús trató de transmitir el mensaje de salvación a los fariseos de varias maneras. Jesús discutió puntos teológicos con ellos, solo para recibir resistencia y rechazo. Jesús les señaló sus pecados, solo para verlos negar sus faltas y alejarse. Jesús utilizó el testimonio de terceras personas que contaron las bendiciones que Dios hacía en sus vidas. Un caso impactante fue cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, un hecho que los fariseos no podían negar. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas y quiere utilizar nuestro testimonio para contar a otros la historia de Jesús. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, recibe un saludo cordial, muy contento de estar de vuelta contigo. Hoy nos toca esa lección maravillosa que se llama Compartir la historia de Jesús. Y no hay cosa más dulce que compartir la historia de amor y de pasión por la salvación de todos que la vida de Jesús. Así que oremos para lanzarnos de cabeza. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio de estar contigo. Impresiona nuestros corazones al estudiar la Biblia y al recordar lo que has hecho por nosotros a través de Jesús. En su nombre santo oramos. Amén. 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 Bien, Johnny, compartir la historia de Jesús inevitablemente tiene que ver con compartir nuestra historia. Eso. Porque no se puede hablar de un Jesús que está desconectado de nuestras vidas. Si así fuera, no tenemos nada que contar. Los libros lo hacen mejor que nosotros. Pero donde está lo interesante es cuando contamos la historia de Jesús y cómo se combina con nuestra historia, nos encuentra a nosotros y nos transforma. Eso. Y ese amor que se manifiesta, que Dios nos da a través de la persona de Jesús, se desdobla diariamente y lo hace cada vez más dulce. No se va opacando, sino que va cada vez en aumento. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro estudio con un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 2. En cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Rafael, qué palabras tan fuertes. Hijo de la ira. Aquí nos pone el marco del conflicto del que estamos hablando. Es una separación familiar donde los humanos nos fuimos por un lado y Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles se fueron por el otro. Y Jesús está continuamente buscándonos para renovar la relación familiar. Ese es el resumen. Bueno, Johnny, y esto es importante que nosotros tengamos esto en cuenta porque aquí es donde comienza la vida de todos nosotros. En el pasaje Pablo habla que ellos, los efesios, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y si nosotros nos ponemos a rememorar nuestra vida, Johnny, ahí fue donde nos encontró Jesús. Sí. Él dice, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne. Éramos hijos de la ira. Johnny, yo me acuerdo cuando el evangelio me encontró a mí.
cuando un amigo mío me trajo el conocimiento de Jesús. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo, ya yo tenía cierta hambre y sed de encontrar a Dios, de conocerlo mejor. Pero en mi ignorancia y estando siendo realmente extraviado de Dios, yo no buscaba a Dios como tenía que haberlo buscado. Dios me encontró a mí en un estado donde yo estaba, como dice este pasaje, muerto en mis delitos y pecados, y eso lo tengo que reconocer. Ahí fue donde Dios me encontró. Y en el caso mío, Rafael, el Señor encontró mi familia en medio de una búsqueda. Mi hermanita era la que estaba en esta búsqueda principalmente. Yo era un testigo nada más. Y el Espíritu Santo, en su inmenso amor, guió la familia para conocer al Señor Jesús. Yo estaba designado para ser el próximo medium en mi familia. Mi abuela, que era medium, espiritista, a la vez que ella muriera, los espíritus habían dicho que yo era el próximo. Y de ahí nos rescató a mi madre y mi hermano mayor y yo como hermano menor y mi hermanita en el medio. Gracias, Señor Jesús. Amén. Le estoy dando las gracias por ti, por mí y por todos los que están escuchando este programa. Y vamos a leer la siguiente parte de este pasaje. Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje comienza con una palabra tan valiosa, pero después de describir la condición perdida del pecador, que es hijo de la ira, entonces dice, pero ahí se acabaron todos los problemas del ser humano, porque Dios es rico en bondad y misericordia, porque el amor de Dios se vertió hacia nosotros, porque Dios nos salvó aún en medio de nuestros pecados, nos levantó, nos dio a nosotros las superabundantes riquezas de su gracia y de su amor. Y Johnny, somos beneficiarios de algo que no merecemos. Una bendición tan grande que cuando vemos a ese Cristo crucificado, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo exaltado, como describe el Apocalipsis, no podemos hacer otra cosa que sentirnos felices, agradecidos, porque Él nos ha bendecido. Mi parte preferida de esto que se ha leído, y todo es dulce y melaza, Sí. Pero mi parte preferida es el verso 6, porque dice allí, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esa es la seguridad que tenemos, Rafael. Nosotros no tenemos que estar dudando que soy tan malo, que si me voy a perder, que si no sé si voy a impresionar a Dios, que no sé si la salvación la puedo alcanzar. Nada de eso tiene que preocuparnos, porque todo está en Cristo Jesús. Y ya, ¿dónde es que estamos? Sentaditos en el trono. Y si estamos sentados en el trono, eso es lo más alto que hay en el universo, así que siempre estamos mirando para abajo. Nadie puede tocarnos cuando estamos sentados en el trono, porque nosotros estamos mirando para abajo a todo lo demás. No hay nada que temer. Puedo seguir con esto 15 minutos más, pero me voy a callar aquí, me voy a controlar. Bueno, sí, porque tenemos que avanzar. Entonces, Johnny, sobre esta realización de nuestra vida pasada de pecado y muertos en delitos y alejados de Dios y ahora rescatados
y exaltados por la gracia de Dios. Sobre esto se basa nuestro testimonio que podemos utilizar para compartir con otros la historia de Jesús. Porque nosotros somos el testimonio de lo que Jesús hace en la vida de los pecadores que se rinden a Él. Y vamos a ver un ejemplo de eso en el libro de Marcos. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas. Ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró y demandó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Bien, entonces encontramos aquí, Johnny, una ilustración del pasaje que está en Efesios. La ilustración de una persona que estaba muerto en delitos y pecados. Este hombre es una metáfora para toda la demostración del efecto de la perdición y el pecado en la vida del ser humano. La maldición que le cayó a la raza humana por la desobediencia de nuestros primeros padres se ve ilustrada en la condición de este hombre. Es una descripción totalmente horrible, Johnny. Y está basado en las acciones y en las decisiones de nosotros los seres humanos. No solamente las de Adán y Eva, que abrieron la puerta para toda esta desgracia, sino las decisiones de los hábitos diarios, consuetudinarios. No sabemos si es que él era alcohólico, no sabemos si es que él era abusador en la casa, no tenemos idea. Pero sus decisiones, además de la puerta que abrió Adán y Eva, lo llevaron a ese sepulcro a vivir como un animal. Y Johnny, Jesús lo ve con ojos diferentes a como nosotros lo podríamos ver. Porque yo pienso que la primera reacción que nosotros tuviéramos es de temor, que este loco no venga a atacarnos a nosotros. Y de completo rechazo como una persona a la cual no vamos a poder llegar. Pero cuando Jesús ve al pecador, lo ve con ojos de salvación. Amén. Y ahí está la bendición para nosotros. Vamos a ver lo que sigue en la siguiente parte de este pasaje. Y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Eso es el evangelio, Rafael. Aquí nosotros nos complicamos la vida, y cuando digo aquí, me hablo de perspectiva bíblica, hablo del cristianismo, hablo de todos los teólogos, hablo de los pastores y hablo de todas las iglesias. Y cuando digo nos complicamos, me refiero a la cantidad de doctrinas y preocupaciones que tenemos por profecías y por entender cumplimientos y por hacer esquemas y organigramas con fecha. Todo eso se resume en la experiencia de este gadareno endemoniado, o debo decir, ex endemoniado. Esto es todo. Jesús vino, se encontró con nosotros, nos liberó del Satanás, y todo lo demás es añadidura, cuestiones de calidad de vida. No hay preguntas si voy a ser bueno, si voy a ser suficientemente salvo, si voy a saber la doctrina correcta. Todo eso es secundario, son cosas para calidad de vida. Lo importante es lo que Jesús mandó a este hombre a compartir con otros. Que Él nos libera de las cadenas
En este caso de este hombre fue literal. Literal, correcto. Oye, Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, Johnny, esta fue una instrucción genial de Jesús, porque a todas luces, en la manera como nosotros, los seres humanos, calculamos y planificamos las cosas, este hombre no hubiera sido un buen candidato para ser predicador de Jesús. no tenía títulos como tú tienes, ni como tengo yo. Te me adelantaste, Johnny. Ok, el tema es que este hombre era un hombre alocado que estaba entre los sepulcros y en las montañas, corriendo, pegando gritos. Este no era un hombre letrado, no era un hombre con educación, con preparación, no era un hombre que pudiéramos decir podía hablar elocuentemente y poder estructurar un sermón sobre Jesús en una forma genial. Olía mal, estaba sucio y horrible. Y me imagino que cuando él entró al primer pueblo, donde seguramente lo conocían, todos se habrán quedado espantados de ver a este hombre que venía caminando con normalidad en su cara, con paz en sus ojos y que ya no estaba poseído de ese espíritu arrebatado que tenía anteriormente. Todo, Yo me imagino, Rafael, perdona que te interrumpa, pero si yo lo hubiera visto, yo no imagino que es verdad. Yo me imagino que es un engaño que está haciendo para que nos pueda atrapar. ¿Tú no hubieras pensado eso? bueno, el asunto es que no más verlo así, me parece a mí que hubiera sido una gran sorpresa para la gente verlo en un estado de normalidad, en un estado de tranquilidad. ¿Cómo habrá sido el testimonio? ¿Qué te pasó? ¿Qué ha sucedido contigo? ¿Quién te hizo esto? ¿Cómo llegaste a estar así? Y empezar a contar, compartir con otros esa breve historia de su encuentro con Jesús. Y Johnny, yo pienso que ese hombre no hubiera podido explicar las 70 semanas. ¿No? Él no hubiera podido explicar cómo Jesús cumplía a través de todos los profetas las profecías del Mesías. Pero él tenía algo que era más poderoso: contar la historia del amor y la obra de Cristo, librando a los cautivos, deshaciendo las obras del diablo en su vida. Amén. Y yo pienso que esa es la lección para nosotros aquí, que si queremos compartir la historia de Jesús, comienza principalmente por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Es un Y para asunto eso, personal. Es un dime, asunto personal y de familia. correcto. Y para eso tenemos que comenzar desde el principio. ¿Dónde nos encontró Jesús y a dónde nos ha traído? Porque a veces la gente puede pensar, oh, te miran a ti, Johnny, y dicen, oh, este hombre siempre ha tenido corbatitas de lacito y siempre ha sido una persona tan fina como tú eres. Y siempre ha sido una persona privilegiada como tú eres. Pero lo que menos se imaginan es que tú ibas a ser un medium, ibas a ser un espiritista y venías de un hogar que tenía ese tipo de problemas. Y eso, Johnny, hay personas que si tú les cuentas esa historia se van a quedar espantados porque van a decir, esa es mi experiencia. Y por eso es que mi historia y la historia de todos los que nos están escuchando ahora es tan importante como un medio para poder compartir la historia de Jesús. Amén. Pero esta no fue la única ocasión en la cual Jesús utilizó a una persona para llamar la atención de otros a la obra de Dios en la vida del ser humano para salvación. Vamos a ver cómo aparece la historia en Juan capítulo 9. Mientras pasaba, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Respondiendo Jesús, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Hola, Pastor Rafael y Pastor Johnny. Me da gusto saludarlos desde la Florida. El tema está muy interesante, pero le tengo una pregunta.
Esa pregunta de los discípulos es una pregunta extraña. ¿Cuál es el significado de esa pregunta? Gracias, Pastor Cruzet, por hacernos esta pregunta, porque esta es una pregunta clave. ¿Quién pecó? ¿Por qué existe el mal? El mal que hemos experimentado en nuestras vidas, el mal que ustedes han experimentado, el mal que nosotros vemos en este mundo. Y la respuesta de Jesús es muy importante. No se interesó tanto Johnny en el origen del mal y del sufrimiento, sino que señaló que Dios puede utilizar el sufrimiento humano para hacer algo muy grande. Y esta liberación que Dios puede hacer está basada en la respuesta a la pregunta: ¿quién pecó? Últimamente, el pecado es un problema familiar, la división en la familia de Dios. Y como en todas las familias, hay miembros de la familia que dedican muchísima energía para determinar quién fue el que cometió el error. No, tú fuiste el que dijiste que doblara aquí a la izquierda. Y tú, como todas las mujeres, no sabes manejar. Y la mujer que tú me mandaste a doblar a la izquierda y yo que tú no sabes manejar. Y lo que queremos es encontrar la culpa. Y eso era lo que estaba detrás de los hermanitos apóstoles. Una de las inquietudes teológicas es sobre el origen del pecado y el amor de Dios y cuáles son los límites. Jesús se va directamente a contestar que su poder ha de ser manifestado, que el pecado él no lo ve como el problema, sino como la oportunidad para manifestar su amor y su poder. Y Johnny, qué maravilla cómo manifestó su poder en la vida del endemoniado y en la vida de este hombre que nació ciego de nacimiento. Pero ahí no se acabaron las obras milagrosas y poderosas de Dios. En tu vida, Dios se manifestó y te rescató de lo que iba a ser una vida terrible, en un mundo que, bueno, no gastemos el tiempo en imaginarnos cómo hubiera sido eso. Se manifestó en mi vida y los dos podemos darle gracias a Dios que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable para anunciar sus bondades, para anunciar su amor, para atraer a otros hacia Él también. Y vamos a ver cómo continúa la historia de este hombre. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: este es, y otros: no, pero se parece a él. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces, cuando fui, me lavé y recibí la vista. A Jesús le encantaba hacer milagros y darle libertad a las personas. En este caso, libertad de la esclavitud de la ceguera, que era totalmente dependiente de otros. Pero mayormente la libertad que le estaba dando más grande era la libertad del estigma del pecado. Porque en la mente de su cultura, como él había nacido ciego, tenía que ser resultado de un pecado. Si alguien nacía con alguna así llamada imperfección biológica o anatómica o fisiológica, entonces tenía que ser que Dios los estaba castigando. Veían a Dios como un contable que estaba pasando cuentas y determinaba cuántos pecados tenía el padre y la madre y si era suficiente para que el hijo naciera maldito. Wow. Pero Jesús no estaba interesado en cálculos, porque Dios nunca ha estado calculando pecados. Jesús estaba interesado en liberación, porque lo que Dios calcula es abrazos y besos, reconciliación y manifestaciones de amor. Al mismo tiempo, a Jesús le gustaba perturbar a los
a los que estaban muy cómodos. Como dicen algunos, que los profetas perturban a los que están cómodos y le dan comodidad y tranquilidad a los que están perturbados. Pues, ¿por qué razón se pone a hacer lodo en sábado? Se pone a escupir y se pone a hacer el lodo para fastidiar a la gente. Él pudo haberlo sanado con un beso, con un soplido, pero hizo el lodo, lo escupió y lo mandó a caminar más de lo que tenía que caminar en sábado para limpiarse. Así que ellos tenían que confrontarse ante esta dicotomía. No se cumplió la ley como ellos entendían, siguiendo la letra de la ley, y la obra de Dios quedó realizada con la liberación. Johnny, aquí anoté yo algo que quiero leer y que dice: mientras peor está la persona, más grande es la gloria de Dios al traerle la salvación. Amén. El endemoniado, el ciego de nacimiento, Johnny Ramírez, Rafael Cañizales y millones y millones y millones y millones de otras personas. Por eso es que en el cielo la alabanza a Dios es tan grande y son los ángeles, y son los salvados que van a proclamar su amor, su misericordia y su gran salvación sobre nosotros. Amén, amén. Y, pero todavía se pone mejor, Rafael. y vamos a pasar al siguiente pasaje. Llevaron ante los fariseos al que antes era ciego, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo: él me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Había una división entre ellos. Entonces volvieron a hablar al ciego: ¿qué dices tú de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Johnny, bien señalaste que Jesús realizó este milagro en la forma más controversial que pudo. Él no pudo haber dicho: quiero ser sano, como le dijo al leproso. Él lo pudo haber mandado que se fuera y se iba a curar mientras iba andando a ciegas. Pero lo hizo de una forma en que esto causó un escándalo y se conmovió la gente y los trajeron a los fariseos, y Jesús creó la controversia de que este hombre no puede ser de Dios porque viola el sábado, mientras los otros creían. Y así Jesús llamó más la atención. Pero entonces lo que más me gusta de esto es: ¿qué dices tú de él? Esto es una gran pregunta. Y ellos la hicieron sin desear la respuesta que él dio. Más bien se enojan. Ellos la hicieron porque no se puede hacer de otra manera. Cuando uno ve un testimonio ineludible del poder de Dios, le interesa la apreciación del que lo ha recibido. Y así ellos, de manera casi inocente tal vez, o con malicia, le preguntan, y él declara la profecía. Él declara lo que está en su corazón. Este es un hombre de Dios. Obviamente él, siendo ciego, no estaba enterado de las dicotomías teológicas y las discusiones de Mesías, ni las discusiones de la manera correcta de guardar el sábado. Todo eso se vuelve secundario. Y me parece que eso es parte de la lección que Jesús dejó para ti y para mí, que nos gusta hablar de perspectivas bíblicas para ponernos en nuestro lugar. Nunca son las perspectivas bíblicas de pasajes y de doctrinas las que determinan salvación. Siempre es el poder milagroso de Dios que interrumpe las teologías humanas y le da salvación a los seres humanos. Gloria sea a su nombre. Gloria a Dios. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos al final de nuestra lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.